Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. preciosa sangre, la sangre de Jesús.
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Hola hermanos del Ministerio de Café con Fe, hoy continuando con estas 3 prédicas que vamos a hacer en Semana Santa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vital para la vida del cristiano, y es la muerte en la crucifixión de Jesús. Esto lo hemos tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 27, en donde vamos a ver desde el arresto de Jesús, la traición de Judas, y vamos a ver todas las etapas hasta la muerte y el enterrarlo en una cueva de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Yo quiero que tú te dispongas este tiempo para entender la muerte de Cristo, que es fundamental para entender el propósito que tiene Dios con nosotros y lo que hizo Dios en la cruz para ti y para mí. Como les decía, esto está en el en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 27. Aquí nos habla la culminación de la pasión de Jesús, centrándose aquí en su juicio, un juicio amañado, un juicio, diríamos ahora, sin el debido proceso, donde nada se cumplió, donde todo fue arreglado por el Sanedrín, por los líderes religiosos que manipularon a la gente, manipularon todo. De la crucifixión, de la muerte y del entierro. Aquí vamos a ofrecer un resumen de todo lo que pasó, pero buscando, hermanos, un enfoque espiritual y práctico dentro de un contexto cristiano. Vamos a ver 7 puntos importantes de lo que sucedió en esas horas y en el momento de la crucifixión. Entonces, empezando con la primera, vamos a hablar de la confabulación del establecimiento religioso para apresar y posteriormente asesinar a Jesús. Veamos los versículos 1 al 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hermanos, este fue su plan desde el principio, y Jesús lo sabía. Jesús conoce la conciencia, lo que piensan los hombres, y él sabía que estos hombres eran hombres espiritualmente cero. Eran religiosos, pero no tenían realmente un amor hacia Dios genuino, limpio y puro. Hermanos, desafortunadamente, hoy en día, si Jesús volviera por primera vez, volvería y lo condenaríamos. En especial el establecimiento religioso. Porque Jesús les decía a ellos en su momento que la religión como tal, vacía, de solo normas, sin amor, no salva. Realmente lo único que te salva es creer en Jesucristo como
como nuestro Señor y Salvador. Él dice en un pasaje bíblico: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y le decía a Nicodemo también en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6, que era necesario nacer de nuevo. Ahí vamos a citar ese pasaje bíblico. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo pensaba que teníamos que volver a nacer físicamente. No, el Señor no se refería a eso. Necesitamos nacer espiritualmente, porque estábamos muertos en el pecado, muertos en la carne, muertos en esta vida, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso ellos no entendían, y el establecimiento religioso no entiende, que la salvación solo viene de Cristo. Pero digamos también que esto era un propósito de Dios, que Jesús muriera por ti y por mí. O sea, Jesús no fue víctima realmente del sistema. Fue el Cordero obediente cumpliendo la voluntad del Padre. El segundo punto que nos habla aquí es la traición y el arrepentimiento fallido. Veamos en los versículos 3 al 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 27. Aquí nos habla de la muerte de Judas. Dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí, primero que todo, se cumple una de las profecías en donde se hablaba de cómo llegaría el Mesías, a través del profeta Jeremías, muchos años antes. Pero aquí también nos muestra varias situaciones que vivimos los seres humanos. Aquí Judas, hermanos, representa el peligro de un corazón dividido. Él ponía su amor en las riquezas y también amaba a Jesús, pero tenía esa dualidad y eso lo llevó a su destrucción. Porque traicionó a Jesús por codicia, pero su remordimiento no lo llevó a Dios, sino a la desesperación. Hoy, hermanos, Dios nos invita a un verdadero arrepentimiento, que no se queda en solo lamentos, sino que busca el perdón y la gracia de Dios. Judas representa la traición y un remordimiento sin arrepentimiento.
Yo te pregunto, hermano, en el día de hoy, ¿hay algo en tu vida que te aleje de Cristo? Y si hay algo que te aleja de Cristo, sácalo de tu vida, sácalo de tu corazón y permite que Dios gobierne tu vida, hermano. No dejes que el remordimiento te venza. Corre hoy a los brazos del Salvador. Vamos a detenernos un poquito más aquí para ver qué es remordimiento y qué es arrepentimiento y por qué no son similares. Hermanos, en cuanto al arrepentimiento, este puede ser definido como la inquietud y el pesar internos que yacen en la conciencia de una persona después de haber cometido una mala acción. Es decir, yo reconozco que fallé, reconozco mi pecado, reconozco mi mal. O sea, el remordimiento no es malo como tal, sino que no se debe quedar usted solamente en el remordimiento. Porque el remordimiento nos dice que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero si nosotros miramos ahora el arrepentimiento, hay un trasfondo mucho más grande. El arrepentimiento tiene que ver con, como dice el hijo pródigo cuando estaba en una situación difícil, y dice que volvió en sí, es recapacitar y decir, no, como voy mal, pero cambio, metanoía, decían los griegos, es cambiar un giro de 180 grados, decir, no, ya no continúo con esta vida, no continúo con este pecado, yo cambio mi pecado, cambio toda esta y voy a los pies de Cristo y voy a un verdadero arrepentimiento para que Dios me perdone y cambie mi forma de vida, mi forma de pensar, lo que yo hago. Por eso el arrepentimiento, por otro lado, es un acto que surge del entendimiento y la aceptación de los errores propios. Y surge el desasosiego que los errores provocan en la persona, quien conscientemente decide hacer lo necesario para reparar su falta. Es decir, no se queda solo en el remordimiento, sino que hace una acción para cambiar, reparar, buscar un cambio completo en su vida. Veamos un ejemplo que lo entendemos para entender bien la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Uno de los ejemplos más populares para ilustrar la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es el caso de Judas Iscariote y Pedro después de haber sido entregado a Jesús. Si vemos por un lado, Judas sintió remordimiento por su traición. El remordimiento lo hizo devolver el dinero obtenido por su traición, pero ¿qué? Esa culpa no hizo un cambio realmente, sino se culpó a sí mismo y terminó suicidándose. En cambio, Pedro, este discípulo, se arrepintió profundamente de haber negado a Jesús 3 veces. En las Escrituras se dice que Pedro lloró amargamente. Dice que sintió un arrepentimiento sincero y real en lo más profundo de su ser. Y él le pidió perdón a Dios y logró el perdón cuando Jesús fue resucitado. Y vemos que fue una pieza clave en la formación de su iglesia. Por lo tanto, se cree, hermanos, que el remordimiento por sí solo, si bien no se debe menospreciar, no
alcanza a ser suficiente. En cambio, el arrepentimiento, cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, es suficiente para ser salvos y tener la vida eterna. Y tercero, aquí, hermanos, nos habla del silencio de Jesús. Veamos los versículos 11 al 14 del Evangelio de Mateo. Aquí Pilato interroga a Jesús. Dice en los versículos que Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, veamos algo bien interesante que sucede aquí. Frente a Pilato, Jesús calla. Su silencio no es debilidad, sino confianza en el plan de Dios. En nuestras pruebas, cuando enfrentamos injusticias, podemos aprender de Jesús. No siempre necesitamos defendernos, porque Dios es nuestro defensor. Debemos confiar en Él. ¿Confías en Él cuando el mundo te acusa? Hermanos, a veces no debemos responderle a todo. Nosotros debemos tener plena confianza en Dios, que Dios hará la venganza por nosotros. Dios defiende al justo, al que anda correcto delante de Dios. Y el impío, el que hace maldad, el que presenta calumnias, injurias, el que nos afrenta, el que nos hace daño, tarde o temprano recibirá su merecido. A veces es mejor callar y esperar la respuesta de Dios. Pero aquí también nos habla de un personaje, gobernador romano llamado Pilato, que dice que se lavó las manos. Hermanos, Pilato representa la cobardía humana que prefiere agradar a la multitud antes que hacer justicia. Hoy en día vemos líderes, presidentes, jueces, autoridades, pastores, representantes de la iglesia católica, sí, cristiana, que buscan complacer al mundo, a la carne, para no perder seguidores, y no buscan llevar un evangelio puro y limpio de sana doctrina de acuerdo a las Escrituras. Debemos siempre buscar ser discípulos de Cristo, agradar a Dios en vez de agradar al mundo y agradar lo que el mundo piensa. Si vemos hoy en día, las corrientes del mundo van en contra de la voluntad de Dios y cada día se ve más lascivia, más fornicación, adulterio, drogas, alcohol, todo lo que va en contra de Dios, hermanos. No debemos agradar a los hombres, agradar a Dios y su justicia. Y cuarto, aquí nos habla de la elección de la multitud. Versículos 15 al 26 de este Evangelio de Mateo, capítulo 25.
cuando Jesús es sentenciado a muerte. Dice que ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, son palabras muy duras, fuertes de lo que sucedió. Triste, hermanos. Pero ahí vemos cómo la multitud se deja persuadir por líderes malos, sean religiosos, sean políticos, sean de todo tipo, que nos llevan a la condena, a la muerte eterna, en vez de seguir los principios de Dios. La multitud prefirió a Barrabás, hermanos, un criminal, sobre Jesús, que era inocente, que no cometió pecado alguno. Esto nos recuerda, hermanos, cómo a menudo elegimos lo fácil, lo que hay tendencia, lo que el mundo dice, lo temporal, sobre las cosas de Dios, lo eterno. Cada día, hermanos, enfrentamos decisiones, pero nosotros debemos preguntarnos: ¿elegimos seguir a Cristo o cedemos a las presiones del mundo? Hoy los jóvenes están en una encrucijada, porque los jóvenes están siendo bombardeados por las redes sociales que les mandan informaciones equivocadas de que deben tener relaciones sexuales siendo menores de edad, fornicando, sin casarse, que deben irrespetar a sus padres, no respetar las autoridades, que está bien hacer lo que me dé la gana. Y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿elegimos seguir a Cristo o ceder a las presiones del mundo? Que esta respuesta sea: Jesús, tú eres mi rey. Gloria a Dios, hermano. Barrabás representa a la humanidad pecadora que fue liberada mientras Jesús tomó su lugar. Nosotros somos Barrabás, somos pecadores.
Quizá no hayamos asesinado como Barrabás, pero habremos hecho otras cosas que van en contra de Dios. Pero Dios nos liberó para Él asumir su responsabilidad que no le correspondía para salvarte a ti y a mí. Y quinto, nos habla la cruz, el amor y el sacrificio. Mateo 27, versículos 32 al 50. Aquí nos habla ya de la crucifixión y la muerte de Jesús. Dice que cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrale, ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Hermano, fue un momento muy duro para Jesús, pero fue un momento de gran bendición para toda la humanidad. Porque en la cruz Jesús cargó no solo el peso físico, sino el pecado de todos nosotros, hermanos. El pecado del mundo lo cargó él. Y él sintió el dolor, el peso del pecado sobre sí. Por eso él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya sentía la agonía de la muerte, mostrando que incluso en su humanidad sintió el dolor del abandono, pero nunca dejó de confiar en que él tenía que cumplir ese propósito para salvar la humanidad, ni confiar en su Padre. Hermanos, su muerte no fue el final, como lo esperaban todos los religiosos, los judíos, los que lo mandaron a matar, sino fue el comienzo de la victoria. Hermano, la cruz nos dice que no hay pecado demasiado grande
No hay dolor que Cristo no pueda redimir. No hay situación por la que estés pasando que Cristo no pueda sacarte de ahí donde tú estás. El rey fue humillado, pero su trono era la cruz. Fue escarnecido, coronado de espinas, vestido con burla. Pero cada acto de humillación cumplía la profecía y revelaba su verdadera gloria y demostraba que era el Cordero perfecto que ha venido a limpiar, a perdonarnos a nosotros. ¿Qué hace la humanidad ante Jesús? Los hombres se burlaban de Jesús, diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Sin saber, hermanos, que por no bajar de la cruz, tú y yo somos salvos. Toda la humanidad tenemos salvación, gracias a que murió en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el amor que Dios da, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Y el sexto punto habla del velo rasgado y la nueva esperanza. Veamos los versículos 51 al 54 de este capítulo 27 de Mateo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Hermanos, cuando murió Cristo se sacudió todo, porque moría el Hijo de Dios. Aquí es esta parte de la Biblia nos desafía a mirar la cruz y preguntarnos: ¿qué significa este sacrificio para mí? Hermano, Jesús no murió para que sigamos viviendo en culpa o miedo, sino para darnos vida y vida en abundante. Porque por él corren ríos de agua viva, hermanos. Yo te invito hoy que lleve tus cargas a la cruz, porque él ya pagó el precio por esa carga, por ese pecado, por esa enfermedad, por ese dolor. Llévaselo a él a la cruz. Perdona como él perdonó. Ama como él amó. Vive como él vivió. Y vive con la certeza de que aunque la tumba fue sellada, no pudo contener al Rey de Reyes resucitado. Gloria a Dios, hermanos. La muerte de Dios trajo vida, vida para usted, para mí. Porque la paga del pecado es la muerte y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de él volvemos a tener vida y vida eterna. Dice aquí que el velo del templo se rasgó. Eso es la señal del acceso a Dios. Estaba abierto. Porque acuérdese que antes había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Es decir, solamente había una persona llamado el sumo sacerdote que podía entrar
y hacer la expiación de los pecados, el perdón de los pecados por todo el pueblo, porque no teníamos acceso directo a Dios. Pero Jesús rompió eso. Ya tenemos acceso directo a Dios. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchos sepulcros se abrieron. La muerte del Hijo de Dios sacudió la creación misma. Y lo más hermoso, un centurión que no era un creyente, un gentil como nosotros, que no somos judíos, reconoció lo que muchos judíos hoy no han podido ver, hermanos, que él era el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Y por último, nos habla que el cuerpo fue sepultado, pero que la historia no terminó allí. Veamos los versículos 57 al 66 de este Evangelio de Mateo, capítulo 27. Dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y ahí estaban María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, hermanos, ellos habían escuchado de la resurrección, pero como no la creían, entonces pensaban de que, porque eran ciegos espiritual, que todo era un engaño. Y aquí José Arimatea, un hombre bueno, muestra que aún en tiempos oscuros como los que se estaba viviendo en ese momento, hay discípulos valientes. El sepulcro fue asegurado, hermanos, para que no pudiera salir, para que no se pudieran robar el cadáver. Fue asegurado con guardias, una guardia romana y un sello para que se dieran cuenta de que no se podía abrir. Pero ni las piedras, hermanos, ni los soldados, ni los sellos, ni el imperio romano pudieron detener lo que venía. Hermano, cuando tú piensas que todo está perdido, la resurrección está cerca. Como conclusión, yo te voy a hacer unas preguntas, hermano, que debemos hacernos todos. ¿Qué harás tú con el Rey crucificado? ¿Serás como Judas, con remordimiento, pero sin un verdadero arrepentimiento? O quizás como Pilato, lavándote las manos, diciendo: a mí nadie me ha hablado de Dios, yo sí me gusta y todo, pero el mundo está mejor. La carne, lo que dice los placeres del mundo. O quizás soy como el pueblo que pido la muerte, su muerte, que no se sepa nada de Dios. O realmente como el centurión que confesó:
verdaderamente este era hijo de Dios. Así debemos ser nosotros, hermanos. Jesús no retrocedió ante la cruz, sabiendo lo que le venía. No retrocedamos nosotros ante una vida entregada. Yo te invito a que tú abras tu corazón delante de Él. Y dile, Señor, hoy me arrepiento de todo corazón de lo malo que he hecho. Confieso mis pecados delante de ti. Confiésele todos tus pecados. Arrepiéntete de todo corazón. Y dile, Señor, creo en ti como el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste el tercer día. Creo que tú gobiernes mi vida, que me escribes en el libro de la vida y de ahí no me borres jamás. Quiero seguirte de ahora en adelante, por siempre y para siempre. Yo te puedo asegurar que si tú haces esa oración de todo corazón, hoy ya estás gozando con la bendición de ser un hijo de Dios y con toda la bendición espiritual que Dios trae sobre tu vida. Una oración final. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Tu amor nos rescató y nos dio esperanza. Ayúdanos a vivir cada día reflejando tu gracia, confiando en tu poder y compartiendo tu evangelio. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, hermanos. Dios los bendiga. En el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por
nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre.